Hola, hola amigos y amigas del podcast. Una vez más esperamos se encuentren súper bien donde sea que nos escuchen, en casita, en el tráfico, en el trabajo. Estamos muy felices de tenerlos por acá y como es costumbre queremos empezar con una pregunta a este programa. Les vamos a dar unos segunditos para pensarlo. Es más, incluso cierren sus ojos. La pregunta es, ¿recuerdan la primera caricatura que vieron en su vida? Vamos a hacer una pausa de 5 segunditos. Exacto, probablemente no. Y es que tenemos que entender que la memoria en la primera infancia es un territorio algo difuso y quizás hay quien tenga un recuerdo borroso, hay quien se acuerde de figuras geométricas moviéndose en la pantalla, otros dirán que se acuerdan de un color en específico. Muchos de nosotros, me incluyo, tarareamos un cachito de canción sin saber de dónde salió. Y sin embargo, temo decirles que es muy posible que esa caricatura, esa que ya ni nos acordamos el nombre, haya dejado algo bien profundo en nosotros. No porque recordemos cada línea del diálogo o porque sepamos de la trama de cada capítulo, sino porque al final del día crecimos viéndola. Porque es súper importante recalcar que la repetición es la primera forma de aprendizaje. Esos dibujos animados fueron de muchas maneras nuestros primeros maestros, por así decirlo. Los primeros que construyeron nuestro mundo. Ahora imagínate otra escena, una mucho más actual, por ejemplo. Una que ocurre en este mismo instante en millones de hogares. Son las 8 de la mañana de un martes cualquiera. Una mamá o un papá necesita preparar el desayuno. Alistar las mochilas, encontrar los zapatos perdidos debajo del sofá, responder un correo urgente del trabajo antes de salir de la casa y el tiempo corre. La ansiedad de la mañana presiona. Hace lo que millones hacen todos los días en el mundo, sin culpa y por pura supervivencia. Le presta el celular o la tableta a su hijo de 2 años. Abre la aplicación de videos infantiles. El algoritmo, diseñado por las mentes más brillantes de la tecnología, hace lo suyo. Aparece un video súper popular, colores primarios, saturados, brillantes. Una música muy pegajosa, diseñada para capturar la atención en los primeros 3 segundos. Personajes sonrientes de ojos gigantes. 5 minutos después, el video termina. Pero el niño, como usualmente, no tiene nada que hacer. Comienza otro video de manera automática y luego otro y otro más. La pantalla se convierte en un chupón digital, literalmente. Todo parece completamente normal. Después de todo, son solo canciones, son solo animales bailando y son solo niños animados riendo. Oye, Mandy, ¿y si no? Aquí la verdad podemos meter una pregunta algo incómoda. ¿Qué pasaría a ustedes allí en casita, piénsenlo, si estuvieran estas canciones enseñando mucho más que contar del 1 al 10? Si estuvieran enseñando mucho más que colores primarios o sonidos de vaca, de gallo, de cochino. ¿Qué pasaría si también estuvieran enseñando cómo debe comportarse una niña, qué debe hacer un niño? Y es que piénsenlo, ¿qué pasa si en medio de estas melodías inocentes, rimas pegajosas, hay un manual invisible de cómo debe funcionar el mundo de los adultos? ¿Qué pasaría si estamos dándole una construcción de identidad a un algoritmo de reproducción automática, pero sobre todo masiva, eh? Justamente esas preguntas son el centro de esta reflexión. Básicamente, el punto de partida para mirar de nuevo lo que nosotros decíamos muy inofensivo. Y es que algo súper interesante es que cuando pensamos en estereotipos de género, casi siempre miramos hacia el mundo de los adultos o incluso a veces de los adolescentes. Pensamos en las coreografías y los retos de TikTok, en los filtros de Instagram que modifican los rostros hasta literalmente hacerlos irreales o irreconocibles, en la publicidad de moda, de perfumes, de autos deportivos, o incluso hasta en las películas y sus tropos repetitivos. Casi siempre analizamos el final de la cadena de montaje, pero muy pocas veces volteamos a ver el inicio, la base de todo el edificio, que en este caso serían las caricaturas para niños pequeños. Tienes un muy buen punto ahí, Mandy, y no puedo estar más de acuerdo contigo.
Es bien curioso cómo hacemos una especie de omisión respecto al tema. Y es que al menos la neurociencia, la pedagogía y la psicología del desarrollo son bien claras respecto al tema. Dicen que la primera infancia, desde que nacemos por ahí de los 6 años, es la etapa de mayor plasticidad cerebral. Estamos hablando de un cerebro de un niño de 3 años que va a tener el doble de conexiones sinápticas que un adulto. Literal, es una esponja biológica diseñada para absorber cualquier información que se nos atraviese. Aprendemos sobre el mundo a una velocidad que ni siquiera la Fórmula 1 tiene, y de verdad nunca más volveremos a experimentar esto en nuestra vida. Y es que este aprendizaje no pasa así de la nada porque alguien se siente al bebé frente a un pizarrón con un puntero que le haga repetir sílabas. Literal, no se aprende leyendo ensayos ni escuchando discursos. Sucede porque los niños observan el entorno. ¿Y qué hacen con eso? Lo imitan. Imitan movimientos, relacionan causas y efectos y, por ende, absorben esta especie de contexto subyacente. Esto está pasando todo el tiempo 24/7. Porque mucho antes de que un niño aprenda a articular oraciones completas, mucho antes de que entienda conceptos abstractos como, no sé, desigualdad, roles sociales o machismo, él ya está asimilando patrones visuales y sociales, observando simplemente la pantalla. Él aprende silenciosamente quién cuida a los demás, quién da órdenes y es obedecido, quién juega y se ensucia las rodillas, quién se queda en la cocina preparando la cena, quién toma las herramientas y arregla las tuberías, y bueno, quién tiene permitido llorar, gritar o mostrar frustración, y quién se supone que debe ser valiente e inquebrantable. Básicamente aprendemos todas las reglas del juego social sin que nadie nos las dicte en voz alta. Lo aprendemos por pura y constante exposición. Ahora, si miramos de cerca el contenido infantil más masivo de las plataformas actuales, encontramos un fenómeno abrumador. Pero esto no se trata de señalar con el dedo a un canal en particular, se trata de un fenómeno cultural mucho más grande, orgánico, inconsciente. Hablamos de videos que acumulan miles de millones de reproducciones, hablamos de millones de niñas y niños consumiéndoles religiosamente todos los días, repitiendo el mismo video 20 veces incluso. Se traducen a 20, 30 idiomas diferentes, pero la imagen al final de cuentas es la misma. Es como si fuera una dieta visual compartida de una generación entera a nivel global. Y es que para entender lo que realmente están viendo nuestros pequeños, es necesario empezar a tener una mirada un poquito diferente. Y en este episodio les vamos a hacer una propuesta. ¿Qué les parece si como experimento, la próxima vez que le reproduzcan un capítulo a su hijo o hija, apagan por un momento ustedes esta parte del cerebro de espectador adulto y casual, esta parte de padre o madre cansada que solo busca un momento de paz y encendemos una lupa crítica? Vamos a pausar el video y le vamos a quitar el sonido. No vamos a oír rimas pegajosas ni ruidos divertidos. Simplemente vamos a observar la imagen. Vamos a prestar atención a los detalles, al fondo de la escena, tal vez incluso a los márgenes. Y es que esto significa hacernos preguntas muy específicas y rigurosas por cada escena que pasa frente a nuestros ojos. ¿Quién inicia la acción principal en ese episodio? ¿Cuándo aparece un conflicto, un monstruo, un problema a resolver? ¿Quién es quien da un paso al frente para proponer la solución? En las escenas del hogar, que son sumamente comunes en estos videos, ¿quién cuida a los bebés llorones? ¿Quién aparece trabajando fuera de casa con un maletín, un casco, un uniforme? ¿Quién permanece siempre dentro de los límites de la casa? ¿Quién toma las decisiones importantes que afectan al grupo de los personajes? ¿Y quién sistemáticamente se queda simplemente de pie, sonriendo, asintiendo en el fondo de la escena como si fuera parte del mobiliario? Y es que podemos llevar este análisis mucho, mucho más allá y no quedarnos solo con acciones evidentes. Hay detalles que el cerebro adulto ya pasa por alto por fuerza de costumbre, ¿eh? Por ejemplo, hemos pensado en los colores de la ropa. ¿Por qué en un mundo de animales la gatita o la cerdita siempre traen un moño rosa para indicar pues que son femeninas? Y también pensemos en los juguetes asignados a cada personaje. Por ejemplo, los niños juegan con bloques de construcción o herramientas y las niñas con muñecas o cosas de cocina. E incluso la música de fondo. ¿Por qué hay tonos tan suaves y
casi melódicos cuando aparecen ellas y con ellos tienen que ser rápidos, con mucho ritmo y casi de tono militar, ¿eh? Y es que piénsenlo así. Incluso en el espacio físico que se ocupa en la pantalla, ellos están en el centro, siendo llamativos. Ellas muchas veces están acompañándolos al lado, en la periferia. Y es bien curioso porque un dibujo animado de 2 o 3 minutos comunica de verdad una cantidad enorme de información sociocultural y esto mucho antes de que los niños pronuncien palabras. Ahora vamos a imaginar una escena bastante habitual. Es casi un cliché de los videos infantiles en 3D. Por ejemplo, hay una fuga de agua en la casa de juguete o el coche familiar rojo, específicamente rojo, se descompone en medio del camino. Aparece un personaje masculino, ya sea el padre o el hermano mayor, llega con confianza, trae una caja de herramientas, saca una llave inglesa y se pone a arreglarlo bajo el cofre del auto. Mientras tanto, la cámara, supongamos, hace un paneo. El personaje femenino, la madre o la hermana, está en la cocina preparando una bandeja de sándwiches o está sentada en el césped arrullando a un bebé que llora. Hagamos una pausa aquí. ¿Hay algo intrínsecamente malo, negativo o tóxico en hacer comida para la familia o consolar a un bebé? No, la respuesta es sencilla, no. Es trabajo de cuidados y esto es esencial para la supervivencia de un niño. ¿Hay algo malo en reparar un coche o saber de plomería? Pues tampoco. Son habilidades técnicas increíblemente útiles. La escena por sí sola, en el vacío, es completamente inofensiva. Tú me dirás si sí o no, Mandy, pero yo siento que el problema radica en que el riesgo es casi invisible y lo vemos hasta que esta distribución de tareas se convierte en una regla única, casi como algo que grabamos sobre piedra. Y miren, no vamos a generalizar, pero ¿qué pasa si vemos 100 videos y en 95 de esos el personaje masculino es quien logra reparar, construir, rescatar y hasta explorar? Y en esos mismos 95 videos es el personaje femenino quien hace la limpieza, quien cuida, quien aplaude al hombre y quien es 100% paciente. Ahí ya no estamos hablando de una coincidencia, ¿eh? Cuando una actividad, un rasgo o una emoción parece pertenecer única y exclusivamente a un género de forma sistemática y abrumadora, estamos hablando de un estereotipo. Estamos hablando de un patrón de comportamiento que se repite tantas y tantas veces que el cerebro del niño, aún sin desarrollar un pensamiento crítico, lo guarda como una realidad absoluta. Y recuerden que en el principio de este capítulo dijimos que los niños aprenden por base de imitación. A ver, pero esto no se trata de caer en el alarmismo. Nadie afirma que ver un solo episodio de una caricatura define irrevocablemente el futuro, la personalidad o incluso los valores de un niño. Creer eso sería literalmente reducir la complejidad del comportamiento humano a algo demasiado mecánico y simple. El verdadero impacto no está en el evento aislado, como ya se mencionó, está en la acumulación, en la dieta visual constante, en el goteo interminable, en las repeticiones reiteradas día tras día, mes tras mes, durante los años más formativos de la vida. Los medios de comunicación no necesitan dar órdenes directas para convencer a una sociedad, no necesitan decir, las niñas no pueden ser ingenieras. O sea, simplemente les basta con jamás mostrar a una, con repetir la otra idea hasta el cansancio, hasta que lo diferente parezca antinatural. Y ahora, en temas más científicos, vamos a hablar de un personaje bien importante que es Bandura y su teoría del aprendizaje social que de verdad queda como anillo al dedo para este capítulo. Y es que este fenómeno no es algo moderno que se impulsó por la paranoia que existe ahora en redes sociales. De verdad, la psicología y la sociología llevan años y años diciéndonos sobre el poder de las imágenes. O sea, no es algo nuevo. Es más bien una actualización de teorías clásicas, pero ahora pasadas a la era del streaming y del algoritmo. ¿Qué les parece si empezamos por ahí de la década de 1960, con el psicólogo Albert Bandura? Este señor propuso una de las teorías que más han influido el siglo XX y es la teoría del aprendizaje social. Y esto a través de sus famosos y a veces un poquito controversiales experimentos con el muñeco Bobo. De hecho, Bandura demostró algo que cambió la psicología para siempre. Él
nos demostró que los seres humanos somos máquinas de aprendizaje por imitación. Ahora sí que aprendemos cuando observamos otro. No necesitamos experimentar todo en carne propia mediante prueba y error para saber cómo actuar. Y es que lo que más es interesante es que los niños no solo copian a las figuras de autoridad físicas en la vida, no solo van a imitarte a ti mamá, a ti papá o a ti maestra, literalmente copian con la misma intensidad a los modelos mediáticos. Y es que en la actualidad los personajes ficticios, ya sean dibujados o actuados, se convierten en maestros de conducta con una influencia sumamente importante hoy en día. Si el héroe en la pantalla, que todos celebran, resuelve sus problemas utilizando la fuerza física y la dominación, el niño que lo observa probará esa táctica en el patio de recreo. Y si el personaje masculino nunca muestra tristeza, sino que transforma su dolor en ira y agresión, pues el niño pequeño va a internalizar que esa es la manera correcta de sentir para un niño o para un hombre. Del mismo modo, si la heroína, por más brillante que sea, se muestra pasiva frente al peligro, dudando de sí misma hasta que alguien la salva, la niña que observa desde el sofá internaliza esa duda, esa postura de sumisión emocional. Básicamente, el aprendizaje social nos dice que somos, en gran medida, las historias que vemos. Y ahora, avanzando un poquito más en esta línea del tiempo, vamos a encontrarnos con este investigador, George Gardner. Este señor nos da una teoría súper importante para este capítulo, la teoría del cultivo. Gardner lo que hace es dedicarse a investigar los efectos de la televisión no a corto, sino a largo plazo, y los resultados son bastante interesantes. Él decía que cuando consumimos el mismo tipo de representaciones de forma masiva una y otra vez a lo largo de varios años, empezamos a creer en nuestro subconsciente que la realidad exterior funciona igualito al mundo fabricado en pantalla. A esto, Gardner lo llama el síndrome del mundo mezquino. Y con esto explica por qué las personas que veían mucha televisión creían que el mundo real era más peligroso de lo que estadísticamente era. Literal era porque veían crímenes todo el día en las noticias y eso alteraba por completo su realidad. Y es que si aplicamos la teoría del cultivo a la infancia y a los roles de género, el resultado es evidente. Si en las caricaturas, en los videos de canciones y en los juguetes, siempre vemos que los personajes femeninos están en posiciones secundarias o son vulnerables o incluso personajes de servicio, básicamente estamos cultivando la idea colectiva de que es la jerarquía natural del mundo. Y no es porque exista evidencia científica o biológica que lo sostenga, sino porque es como si fuese el único mapa del mundo que hemos visto dibujado, repetido muchas y muchas veces, desde que teníamos básicamente, bueno, en este caso, pañales. Es decir, el cerebro asume que si algo aparece en la pantalla tantas y tantas veces, pues debe de ser verdad. Oye, eso que estás diciendo es bastante cierto, Mandy. Y justamente para ir armando más este rompecabezas, hay una socióloga, Gaye Tuchman, que por ahí de 1970 acuñó un término que suena un poquito raro, obscuro, pero la verdad es que es tremendamente preciso. Estamos hablando de la aniquilación simbólica. Lo que nos dice Tuchman es que para discriminar, silenciar o excluir a un grupo social específico en medios de comunicación, no necesitamos literalmente ser hostiles. No necesitamos crear propaganda de odio ni nada de eso. No necesitamos borrarlos por completo de la pantalla o hacer que no existan. La exclusión en la modernidad es mucho más sutil. A veces solo necesitamos mostrarlos siempre, absolutamente siempre. Qué ironía, ¿no? Pero lo que pasa es que se muestran en situaciones subalternas, de forma pasiva o como manera de decoración. Basta con asignarles roles muy estrechos y limitados y con darles características muy planas, pero sobre todo predecibles. Y es que muchas veces esta aniquilación simbólica opera a través de la trivialización. Por ejemplo, si a las mujeres o a las niñas en los dibujos animados solo se les permite existir bajo la condición de ser maternales, coquetas, tiernas o rescatadas, se aniquila simbólicamente su capacidad de ser líderes, de ser, no sé, científicas brillantes, exploradoras o seres humanos complejos simplemente. Se las reduce a un solo molde muy apretado y reducido. Y lo mismo ocurre con los niños varones.
si se les aniquila simbólicamente en su capacidad de nutrir, de cuidar, de mostrar ternura y de ser vulnerables, sin ser claramente un objeto de burla, los estamos mutilando emocionalmente desde antes que incluso aprendan a leer. La verdad es que este tema me ha parecido súper interesante. Y no sé ustedes allá que nos escuchan, pero es que al menos nosotros hemos dejado de ver simplemente caricaturas infantiles y empezamos a ver discursos políticos y sociales que nos hablan de identidad. Con esto entendemos que el discurso cultural no solo está en diálogos rimbombantes o en libros de la vieja escuela. Y es que algo que me he dado cuenta es que cosas que antes parecían insignificantes o simplemente lindas cobran un peso enorme cuando entiendes su impacto acumulativo. Por ejemplo, el tono artificialmente agudo e infantil de las voces femeninas, incluso en personajes que ya son adultos. La postura firme, los pectorales inflados de los personajes masculinos, incluso de los que son niños. La alarmante falta de personajes femeninos que rompan las reglas simplemente por diversión, es decir, sin sufrir este castigo moral que casi siempre les ponen. O la dolorosa falta de personajes masculinos que muestren miedo, que pidan ayuda, que lloren de tristeza y reciban consuelo, en lugar de simplemente ser ridiculizados por esto. Y es que todo esto no es accidental, forman parte de un tejido invisible, una red cultural que envuelve la mente en desarrollo desde la primera infancia. Y las consecuencias de esta red las vemos 15 o 20 años después, por ejemplo, en el síndrome del impostor de tantas mujeres profesionales, en las crisis de salud mental y en el aislamiento emocional de tantos hombres adultos. Y es que no nos lo hemos cuestionado mucho, pero es que podría ser que la raíz de algunos dolores sociales se implanten frente a una pantalla desde los 3 años de edad. Bueno, y es que amigos y amigas de este podcast, a estas alturas seguramente nos estarán diciendo que estamos satanizando por completo este tipo de contenido. Se estarán preguntando, ¿debemos entonces ya no pagar el internet, confiscar todas las tablets, celulares, computadoras o aislar a los niños en una burbuja en su habitación? Y la verdad es que, siendo objetivos, no. No buscamos satanizar los videos infantiles en su totalidad. No vamos a generar pánico y sobre todo no es llenarlos a ustedes, papás y mamás o tutores, de culpa y estrés. Sabemos que están haciendo lo mejor que pueden para sobrevivir a estas exigencias que nos da la crianza. Prohibir muy pocas veces soluciona el problema de fondo. Simplemente es una manera de ocultarlo temporalmente. Algo muy importante que deberíamos empezar a hacer es desarrollar un filtro crítico interno, ya que cuando los adultos encargados de la crianza entendemos que ningún contenido visual es completamente neutro o inocente, básicamente se recupera el poder. Podemos dejar de ser consumidores pasivos y empezar a mediar. Podemos sentarnos junto a los niños en el sofá, aunque sea 5 minutos, ver lo que ellos ven, un poco de lo que ellos ven, y lo más importante, podemos incluso intervenir suavemente en la narrativa, hacer preguntas que griten el estereotipo, hacer visible lo que el video intenta mantener invisible. Aunque bueno, utópicamente esto debería arrancarse desde raíz, desde las producciones y creaciones por sí mismas. Que podríamos preguntar con una curiosidad bien infantil. ¿Por qué crees que el perrito no dejó que la gatita manejara el coche a tal velocidad? O, por ejemplo, hacer afirmaciones. Me hubiera gustado que el niño pidiera un abrazo cuando se cayó en lugar de aguantarse. O también hacer otro tipo de preguntas como ¿tú sabías que las niñas de verdad pueden construir puentes enormes? Lo que queremos es romper esta especie de monólogo que la pantalla con un diálogo hace que la realidad humana se traduzca de otra manera. Pero también queremos diversificar activamente lo que se consume en la infancia. Así como cuidamos que se coman frutas y verduras y no solo dulces, también debemos de buscar historias más nutritivas. Podemos encontrar animaciones donde las niñas lideren aventuras peligrosas y que se ensucien el rostro, en donde los niños lloren de frustración y que reciban abrazos llenos de ternura por otros hombres, donde esos roles domésticos se intercambien de manera natural sin que haya problemas y sin que el remate sea en tono de chiste. Y es que cuando cambiamos las historias, la referencia, los mitos que consumen en sus primeros años, cuando les damos un abanico más amplio de posibilidades de ser y de sentir,
No solo estamos entreteniéndolos mejor, estamos cambiando estructuralmente la forma en la que imaginarán su propio futuro. Les estamos dando permiso para ser seres humanos completos, no caricaturas de su propio género. Y nos pesa de decirlo, pero estamos llegando al final de este episodio. Y es que, papá, mamá, ya en casa, la próxima vez que el estrés y el cansancio te gane y corras rápidamente a ponerle algún contenido a tu hijo o hija, tal vez te tomes un minutito más para pensar qué tipo de video quieres que vea. Porque ya no solo vamos a pensar en números brillantes, en animales con voces armónicas o colores primarios moviéndose a 1000 km/h. Y tal vez, casi sin querer, vas a empezar a notar quién cuida en la historia, quién juega rudo y quién juega suave, quién manda, señala y dirige, quién resuelve los problemas que plantea la trama y sobre todo vas a notar quién nunca en cientos de episodios tiene la oportunidad de siquiera intentarlo. Podemos ver a la infancia como la tierra más fértil en la que se puede estar. Y el aprender a decodificar el mundo mucho antes de tener el vocabulario necesario para explicarlo es bastante complejo. Un silencio en un niño frente a la pantalla no es vacío, es literalmente procesamiento intenso. Precisamente por eso, por la responsabilidad tan grande que tenemos hacia con esas mentes en formación, vale de verdad la pena mirar estos contenidos con otros ojos, con ojos más despiertos. Porque a veces los paradigmas más profundos, los prejuicios más arraigados y las preguntas más incómodas e importantes que nos definen como sociedad empiezan silenciosamente en los lugares que parecen más brillantes, más coloridos y más inocentes.